Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a toda la comunidad CUSEA que nos sigue a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a esta transmisión el día de hoy con el webinar Situación de la pobreza en Jalisco y las alternativas para el desarrollo social. Y bien, para tales efectos, quiero saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, a las autoridades y a las personalidades que se encuentran con nosotros. Saludamos al maestro Luis Alonso Aguirre Lang. Él es presidente del Consejo Jalisciense de Asistencia Social. Bienvenido, maestro. De la misma forma, se encuentra con nosotros la doctora Patricia Murrieta Cummings. Ella es profesora investigadora nivel SNI 1 de este centro universitario. Bienvenida, doctora. También saludo a la doctora Harumi Rosas Arellano, también profesora investigadora SNI 1 de este centro universitario. Bienvenida, doctora. Y como moderador de esta sesión nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bernal. Él es director de la División de Economía y Sociedad y coordinador de la Plataforma de Economía de Jalisco. Bienvenido, doctor. Y bien, para iniciar de forma formal, le cedo el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Muy buenas tardes a todo el público que nos sigue. Bienvenidos al webinar La situación de la pobreza en Jalisco y las alternativas para el desarrollo social. A nombre del maestro Gustavo Padilla Montes, rector de este centro universitario, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un panel muy importante. Como ustedes saben, la Plataforma Economía de Jalisco, que es un proyecto del CUSEA para dar seguimiento a los efectos de la pandemia del COVID-19 y de la recuperación de la economía de Jalisco, ha venido generando una serie de productos de investigación para ayudar a los distintos sectores en la toma de decisiones, a tener elementos para llevarlas a cabo. Y también lleva a cabo una serie de webinars con especialistas, con funcionarios, con actores importantes en los temas. Y el día de hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia como es la pobreza. Este webinar también tiene como una iniciativa inicial, pues el reciente informe de Coneval sobre la situación de la pobreza en México y en especial en Jalisco. Nuestros tres invitados especialistas que trabajan estos temas, pues ese es el tema que van a tratar hoy y el cual seguro va a resultar de gran interés. Van a participar con nosotros el maestro Luis Alonso Aguirre Lang, quien es el presidente del Consejo Jalisciense de Asistencia Social, la doctora Patricia Murrieta y la doctora Patricia Harumi Rosas del CUSEA de aquí de la Universidad de Guadalajara. Bueno, voy a dar primero la palabra para su primera intervención, hasta por 15 minutos, al maestro Luis Alonso Aguirre Lang, que actualmente es presidente del Consejo Jalisciense de Asistencia Social y vicepresidente de Logística y Relaciones Gubernamentales de Sanmina, México. Ha fungido como presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en 2011, lo que hoy se llama INDEX. Fue reelecto presidente del Consejo Nacional hasta por 2 años de INDEX y también ha sido presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, donde se presidió un periodo por 8 años de 2008 a 2015. También fue vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, donde participó como promotor y líder del proyecto de contenido nacional para incrementar la participación de empresas del sector industrial nacional en la demanda de insumos de empresas de la industria de exportación mexicana. Con su actual papel que tiene como presidente del Consejo Jalisciense de Asistencia Social, sin duda tiene mucho que decir sobre lo que le parece este informe y sobre la situación de la pobreza en Jalisco. Por lo tanto, pues le damos la bienvenida y le damos la palabra al maestro Luis Aguirre. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas.
Saludo con mucho respeto y con mucho gusto a mis compañeras panelistas, la doctora Patricia Murrieta y a la doctora Harumi Rosas, y quiero expresar mis primeras palabras en un sincero agradecimiento a la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, a través del rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien amablemente me hizo esta invitación, precisamente con el reciente compromiso que asumimos en junio pasado para presidir este Consejo Jalisciense de Asistencia Social. Quisiera nada más redondear un poco el perfil que dio lectura el doctor Sánchez Bernal, porque mucho de lo que hemos estado también impulsando desde el sector productivo, del sector industrial, como presidente nacional de INDEX que describió el doctor Bernal, pues también nos tocó, Sánchez Bernal, nos tocó la suerte de poder impulsar a nivel nacional un comité de responsabilidad social, en el cual de manera, con mucho orgullo lo digo, pudimos desarrollar lo que es la estructura de los centros de capacitación y talento que hoy tenemos en Reynosa, Querétaro y Sonora, precisamente para la población en edad productiva con alguna incapacidad motriz, que dicho sea de paso, pues el 98% de las personas con alguna situación motriz no nacen, sino que es por cuestiones de accidentes. Y tenemos más de 9 millones de mexicanos en el país en edad productiva con esta situación. Y a través de este Comité de Responsabilidad Social a nivel nacional de INDEX, hemos impulsado estos centros de capacitación y talento precisamente para prepararlos primeramente en el tema de cómo subsistir en estas condiciones y sobre todo reincorporarse a través de nuestras empresas de la industria de exportación a la vida productiva y sentirse útil para ellos y para sus familias y salir adelante. Y como presidente de INDEX Occidente, pues también tuve la fortuna de poder fundar, iniciar lo que es la fundación social de nuestra asociación local, donde pues nos hemos dado a la tarea precisamente de poder canalizar esa cultura de la responsabilidad social de todas las empresas que representan INDEX Occidente en Jalisco, que es una arraigada cultura de la contribución y de la participación en el entorno, en la comunidad donde se desenvuelve. Y pues ahora con muchísimo agradecimiento al gobernador del estado por esta invitación de presidir este Consejo de Asistencia, este Consejo de Jalisciense de Asistencia Social, que para conocimiento de la audiencia que amablemente nos sigue por las redes sociales, a través de esta gran comunidad de QC, de la Universidad de Guadalajara y de la sociedad en general, quiero informarles o comunicarles un poco acerca de qué es este Consejo Jalisciense de Asistencia Social. Este consejo es un órgano precisamente consultivo y que está constituido como un ente público de participación ciudadana. Quienes estamos conformando hoy este Consejo Jalisciense somos ciudadanos, estamos involucrados precisamente en organizaciones de la sociedad civil que se dedica precisamente a temas de la asistencia social y que tiene como finalidad este consejo velar por los intereses de la ciudadanía en la implementación de la política de asistencia social del Estado. De ahí que estoy pues muy agradecido con el rector Gustavo Padilla por hacernos la invitación y la organización de este importante webinar sobre la actual situación de la pobreza en Jalisco y las alternativas para el desarrollo social. Y me siento pues muy contento de poder estar no como un experto en la materia, pero rodeados de expertos como la doctora Murrieta y la doctora Rosas, que con los datos de Coneval pues nos permite tener una validación o una verificación, un análisis técnico
porque lo que no se mide no se puede mejorar, de cuál es el desarrollo de la asistencia social en Jalisco y cuáles son las acciones, la coyuntura que debemos de estar promoviendo desde el Consejo Jalisciense de Asistencia Social para que aquellas áreas de oportunidad que este reporte de Coneval nos señala que no logramos los niveles propuestos en las métricas del tema de mejorar la pobreza y la desigualdad social en el Estado, la estemos afinando a través de la política pública en asistencia social. Quiero resaltar que si bien tenemos indicadores que el propio Coneval reconoce como unas muy buenas mediciones y unos buenos resultados en el tema educativo, en el tema de inclusión social, también tenemos retos importantes en el tema de salud y de incrementar los ingresos para el bienestar social de la gente. Y en esas tareas, pues es muy importante también reconocer que la política pública en materia de asistencia social tiene que ser una política que permita dar flexibilidad para adecuarse a las coyunturas que estamos padeciendo y viviendo en este momento a nivel regional y a nivel nacional por el tema de la pandemia, por el tema de la reconversión de las actividades productivas, los retos que está viviendo tanto el sector económico, industrial, comercial, primario en nuestro estado y cómo podemos desde esta visión, de este análisis que, insisto, agradezco muchísimo la participación y estaré muy atento a los planteamientos de la doctora Murrieta y de la doctora Rosas, precisamente cómo podemos lograr que la política pública en asistencia social en Jalisco incentive, motive la participación de todas y de todos los actores de la comunidad en el Estado. Algo que es muy importante y que quiero dejar claro es la política pública en asistencia social no es una responsabilidad únicamente de este órgano del Consejo ni del gobierno. Es una tarea, es una responsabilidad que todos los seres humanos tenemos en devolver un poco de lo que hemos recibido de la sociedad en educación, en atención de salud, en el entorno, en el ambiente en que nos estamos desenvolviendo y contribuir con los más desfavorecidos desde la trinchera en la que nos encontramos. Entonces, la tarea o el reto que tenemos en este diseño de política pública en materia de asistencia social es encontrar la motivación para que todos en el Estado, desde el área en que nos encontremos, desde los académicos, universitarios, los estudiantes, las amas de casa, los que colaboran en la industria, en el campo, en el comercio, en los servicios y también las instancias públicas, cómo podemos estar participando en esta responsabilidad social que tenemos, los niveles de desigualdad social y de generar una mejor política pública en materia de asistencia social. Esa es mi expectativa, esa es mi convicción y es el objetivo que me gustaría alcanzar al cierre de este importante webinar y agradezco a todas y a todos quienes participaron en la organización y en la convocatoria de este importante foro. Muchas gracias. Agradecemos mucho al maestro Luis Aguirre, que ha expresado la disposición desde la presidencia del Consejo Jalisciense de Asistencia Social, pues su disposición a conocer los análisis que van a hacer nuestros dos investigadores de la División de Economía Social y de la Plataforma Economía de Jalisco, que son analistas en política social. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Patricia Murrieta Cummins, que es doctora en Sociología y maestra en Estudios
latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de este centro universitario y es fundadora del Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales, en donde actualmente trabaja como asesora en el diseño de proyectos de investigación y evaluación. Es miembro de la Academia Nacional de Evaluación desde 2016 y además ha colaborado en el diseño de evaluaciones de impacto para USAID, OIM y otros organismos nacionales e internacionales. Su investigación se centra en temas de pobreza, migración, trabajo infantil y grupos vulnerables. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Patricia Murrieta. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues para mí es un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias y poder compartir algunos de los primeros acercamientos que hemos tenido precisamente con los datos y la información que presentó el CONAVAL en su última evaluación. Todo esto precisamente con el fin de que de alguna manera, como bien decía Aguilar, podamos empezar a tomar mejores decisiones de política pública. Y quiero empezar precisamente con este esquema, que es uno de los que estuvo circulando en redes de manera más constante, que estuvo por todos, como para entender y contextualizar un poquito de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de pobreza, para de ahí pasar a hablar un poquito de los detalles o las diferencias de lo que está pasando en Jalisco. Efectivamente, la gráfica muestra un aumento de la pobreza importante y sobre todo no en términos de porcentajes, que es como generalmente se nos estuvo circulando la información. Si bien la pobreza aumentó de 4.9% a 43.9%, que esto significa pasar de 51.9 millones de personas, que es un mundo, a 55 millones de personas, la realidad es que el aumento es muy grande. Estamos hablando de un aumento de más de 3 millones de personas en situación de pobreza. Por situación de pobreza se entiende que tienen al menos una carencia social y un ingreso insuficiente para poder adquirir los bienes y servicios que requieren las personas para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Los detalles, adelantándome un poquito, los detalles de esta medición, pues nos hará favor la doctora Harumi de profundizar en ellos. Yo me voy a ir un poquito como más hacia lo que nos están diciendo y qué implicaciones tiene esto para el caso de Jalisco. Entonces, en pobreza, pues definitivamente aumentó de manera considerable a nivel nacional. Estamos hablando de un aumento de 3.8 millones de personas. También la pobreza extrema, que en este caso no nada más, no es una carencia, estamos hablando de personas que tienen al menos 3 carencias. Y cuando hablamos de 3 carencias, estamos hablando de que posiblemente no tiene acceso a la salud, seguridad social, no tiene acceso posiblemente a alimentación, a espacios de vivienda adecuados, servicios básicos, a una buena alimentación. En 2018, el 7% de nuestra población estaba en situación de pobreza extrema a nivel nacional. En este periodo aumentó a 8.5. Esto significa que pasamos de haber 8.7 millones de personas en situación de pobreza extrema a 10.8 millones de personas. 2.1 millones fue el aumento. Vuelvo y lo voy a estar reiterando, son números muy grandes. 2 millones de personas es muchísima gente. Sin embargo, cuando vemos en los vulnerables por carencia social, pues pareciera que hubo una disminución en términos estadísticos. Podríamos querer pensar, y subrayo querer pensar, que mejoraron las cosas y que hay menos personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa que están en situación de vulnerabilidad? Es que presenta una o más carencias sociales, pero el ingreso es superior a la línea de bienestar, a lo mínimo que deseamos que la gente tenga para subsistir. La pregunta es, disminuyó la situación de vulnerabilidad, pero la realidad es, ¿mejoraron? ¿La gente mejoró? Hay 2.7 millones de personas menos en esta situación, pero igual pudieron haber mejorado, que igual pudieron haber empeorado. Y lamentablemente los datos lo que nos sugieren es que más bien empeoraron. Entonces, en realidad, si seguimos viendo
los datos que nos presentó el Coneval, pues en realidad en todas las mediciones hay una situación cada vez más precaria de la población en México. Y una forma de ver precisamente o verificar esta afirmación es cuando vemos el dato de personas que no son pobres y que no están en una situación vulnerable, que disminuyeron de 23.7 a 23.5%, ¿no? Entonces es un porcentaje muy, muy alto. Y perdón que aquí hay un pequeño error en esta diapositiva, pero lo importante aquí es que hubo una disminución de la gente no pobre. Ahora, ¿esto qué representa para el estado de Jalisco? En Jalisco también en términos porcentuales estamos hablando de un aumento significativo de la pobreza. Estamos hablando de que aumentó en 15.2%, pero lo más importante es en números absolutos. Esto significa que la pobreza en Jalisco pasó de 2.285.600 aproximadamente a 2.633.400. Recuerden que son estimaciones, pero bueno, hay un aumento importante. Esto significa que al menos en el estado tenemos 347.7 mil personas que son pobres y que antes no estaban en situación de pobreza. Entonces sí hay un empobrecimiento de la población que no es exclusivo a nivel nacional, del cual no se salvó Jalisco y que también es importante. Pero hay que tener un poquito cuidado con los números, a veces pueden ser engañosos. Si nosotros vemos y nos comparamos con otros estados, de repente podemos decir, bueno, Jalisco, si lo vemos en términos porcentuales, que aquí no está, no está ordenado de esa manera, pero nos comparamos con un Quintana Roo, con un Baja California, que están, que tienen una disminución, un aumento porcentual mucho más alto que Jalisco, diríamos no estamos tan mal. Aún así estamos ocupando el número 8 en el aumento de la pobreza, ¿sí? Fuimos el 8º estado en el cual aumentó más la situación de pobreza. Ahora, el tema, y para mí cuando estamos hablando sobre todo de asistencia social, estamos hablando de programas sociales, lo más importante es en términos absolutos y no en términos relativos. O sea, el porcentaje, por supuesto, cuando tienes una población de 3 personas y una persona queda en situación de pobreza, pues el porcentaje va a ser altísimo. Lo importante es cuántas personas son y si tenemos la capacidad como Estado para responder a las necesidades de esas personas, de esos individuos. Y bueno, en el caso de los números, si volvemos a acomodar esta tabla y lo vemos en términos de números absolutos, entonces estamos observando que en Jalisco somos el 4º estado con el mayor número de personas que en este periodo se hicieron pobres. No estoy hablando de la suma total, que también estamos más o menos igual, estamos hablando de la cantidad de nuevos pobres, por decirlo de una manera. Entonces, lo que quiero subrayar con esta comparación es, tenemos un reto muy importante y un reto fuerte. Pero creo también que es muy importante tratar como de entender cómo es que se dan estos datos o sobre todo qué es lo que nos están diciendo. Si nosotros vemos ese 4º lugar que ocupamos como el estado que más personas en situación de pobreza generó, ¿qué representa en términos del total? Pues estamos hablando prácticamente poco más del 9% del crecimiento de la pobreza. Es decir, Jalisco aportó 9% al crecimiento de la pobreza a nivel nacional. Y ese es un reto mayor, no es un reto sencillo y dependemos mucho de la articulación de toda nuestra política social. Aquí sé que los números son chiquitos, sé que no es como muy fácil de ver, pero yo lo que me gustaría aquí subrayar, comparando las diferentes definiciones de pobreza, teniendo de lado
para usted, bueno, del lado izquierdo tenemos pobreza, luego pobreza moderada, pobreza extrema. Podemos ver que el mayor golpe, por decirlo de una manera, fue a nivel de pobreza extrema. O sea, el aumento de la gente en situación de pobreza porque no tiene alimentos, porque no tiene un ingreso razonable, es enorme, ¿no? Entonces, sí, pues es un reto bastante fuerte. Ahora, ya cuando empezamos a entrar a los indicadores en particular, creo que es muy importante ver cómo juegan y por lo tanto cómo determinan la política social, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, en rezago educativo, que les soy honesta, yo rezago educativo no me la compro todavía porque no están los resultados de la pandemia. O sea, ahorita todo el mundo está en casa y todo el mundo sigue contando como si estuviera inscrito, pero sabemos que ha habido una deserción escolar inmensa. Sabemos también que está habiendo mucho rezago y en todos los niveles. Los estudios que hemos realizado, los niveles de rezago educativo se están dando desde nivel básico, sobre todo a nivel preescolar, y después todo lo que tiene que ver con preparatoria y universidad. Pero aparentemente parece que ahí no nos pega. En donde sí nos pega, en donde la diferencia es importante y se entiende muy bien por la política nacional, es la carencia de acceso a los servicios de salud. Y ya lo estaban mencionando hace ratito. Efectivamente, uno de los cambios más fuertes se dio en materia de acceso a la salud. Y no es de sorprender cuando hubo un cambio en la política nacional al respecto, cuando se cerró el Seguro Popular, cuando se abrió el ENSABI. Y si nosotros vemos los datos específicos que, bueno, por tiempo no los traigo aquí, pero si vemos cuánta gente se quedó fuera del ENSABI cuando se hizo el cambio, es más del 50% más o menos, por ahí anda. Entonces, mucha gente perdió ese acceso a los servicios de salud y eso en particular en el estado de Jalisco es más fuerte que en otros estados por la atención y las relaciones que hay con el gobierno federal. ¿Qué pasa? Aparentemente, la carencia de acceso a seguridad social no se vio tan afectada, disminuyó en 1.1, pero volvemos a ver un cambio muy fuerte, mejoró, vemos un cambio muy fuerte en la población con ingresos inferior a la línea de pobreza extrema, y eso lo vimos en la gráfica anterior. O sea, realmente el ingreso de las personas se vio fuertemente golpeado y en gran medida por el periodo en que se levantan estos datos, agarró la peor parte de la pandemia, ¿no? Entonces, mucha gente había perdido trabajo, mucha gente no tenía un ingreso fijo y eso lo vemos reflejado en este indicador. Finalmente, tenemos también la parte de, o sea, no nada más fueron los de pobreza extrema, sino también la población que está en esta línea intermedia entre bienestar y la pobreza extrema, ¿no? Entonces, lo que quiero subrayar aquí, que es muy importante, es que para el caso específico de Jalisco, mientras que para otros estados la parte de acceso a la alimentación, por ejemplo, estuvo muy golpeada, aumentó de manera importante la pobreza por ese indicador, en el caso de Jalisco no. ¿Y por qué? Y antes de responder al por qué, quiero hablar un poquito de la parte de la desigualdad, porque están vinculados. Aparentemente la desigualdad en Jalisco bajó, ¿no? Dicen, bueno, pero si aumentó tanto la pobreza, ¿por qué? Y más la pobreza extrema, ¿por qué bajó la desigualdad en Jalisco? Y bueno, un aspecto bien importante es que en el caso de Jalisco, la crisis golpeó muy fuerte a la parte industrial, a los sectores los que están generando los empleos, y bueno, por supuesto eso repercutió en los otros sectores, ¿no? Entonces lo que podríamos decir no es que la gente que estaba de menores ingresos mejoró, sino que lo que pasó fue que la gente de mayores ingresos se empobreció, ¿no? Entonces hubo como un desplazamiento de la población hacia abajo y eso nos lleva a una disminución de la desigualdad. Y esta desigualdad prevalece en muchísimos sentidos, no es nada más en términos de del indicador de Gini, sino que también la encontramos en otras cosas. Sigue habiendo los mismos retos,
el promedio de las mujeres sigue siendo menor al de los hombres, y estoy usando como referencia los mismos datos que se utilizaron para medir la pobreza del Coneval, que es la encuesta de ingreso-gasto, y vemos que sigue siendo un problema, pero generalmente, y esta es una parte bien interesante, bueno, me voy a desviar un poquito porque incide en la política que se debe de manejar en términos educativos y de educación para la vida. Esta diferencia tiene mucho que ver también con las diferencias en la calidad del empleo al que tiene acceso las mujeres, y muchas veces tiene que ver con la falta de una capacitación una vez que terminaron sus estudios que le permita mantenerse actualizada, etc. Entonces, una mujer con educación primaria completa tiene un ingreso promedio menor al de los hombres, y lo mismo sucede, podemos ver en esta tabla, con otros niveles de estudio. Nada más por dar un ejemplo, en posgrado, pues el promedio de ingreso de los hombres es de 81,000 contra el de las mujeres de 51,000, con el mismo promedio, ¿no? Entonces, sobre todo, subrayo nuevamente y reitero, tiene mucho que ver también con este acceso que se tiene al empleo. ¿Qué otras cosas? ¿Qué está pasando a nivel de hogares? Lo mismo, hogares donde la mujer es cabeza del hogar, el ingreso promedio es mucho menor que el de los hombres, y sobre todo las mujeres están dependiendo más de las transferencias que los hombres. Tampoco es de sorprender, pues la mayoría de los casos son los hombres los que se van y son los que están mandando el dinero al hogar, pero bueno, no ha cambiado esa situación. Sí es muy importante subrayar que la pandemia cambió el gasto en los hogares y disminuyó de manera importante. Lo interesante es, o no sé si llamarlo interesante, pero es que a pesar de ese cambio en el gasto corriente, o sea, a pesar de que disminuyó el gasto, pues la gente no pudo de alguna manera solventar algunas de sus necesidades básicas. Eso quiere decir que el golpe fue sumamente fuerte. Años anteriores, en realidad, el gasto había aumentado. La tendencia era a un aumento en el gasto y de repente se nos cayó. Y bueno, en términos de escolaridad, todos lo sabemos, muchos niños dejaron de ir a la escuela por la pandemia, pero también estamos hablando de que un mayor número de niños y de jóvenes dejaron de estudiar por falta de recursos económicos. A nivel nacional, estamos hablando de 2.9 millones a nivel nacional. Entonces, es una cifra muy grande que se reproduce, o sea, es muy similar a la de Jalisco. Y bueno, en términos de los gastos, pues no nos extraña ver que donde disminuyó más el gasto, pues obviamente es transporte y comunicaciones. La gente dejó de moverse, la gente dejó de ir a la escuela y de salir a cuestiones de esparcimiento, y bueno, pues también el vestido y el calzado, ¿no? Creo que consumimos mucho menos ropa que jamás en nuestra vida gracias a esta pandemia, porque no la necesitamos, dirían algunos. Entonces, bueno, hubo cambios importantes que permitieron de alguna manera a la gente pues adaptarse o enfrentar esta situación de pobreza, ¿sí? Bueno, me quedo hasta aquí. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Murrieta, que ya nos planteó un panorama del reporte de Coneval, de las implicaciones de los demás 300,000 personas que ingresaron a la pobreza, principalmente impactados por la pérdida de empleo, que pegó muy fuerte al sector industrial por el freno a la economía, el cierre de las empresas o la reducción de sus aforos. Entonces ahí tenemos retos importantes, y también lo que nos plantea de la desigualdad, cómo la pobreza pega, pero no pega igual para hombres y mujeres, y para distintos hogares. Los hogares con jefas de familia pues son más vulnerables. Pues muchísimas gracias, doctora Murrieta, en su primera participación. Y ahora le pasamos la palabra a la doctora Harumi Rosas, quien es doctora en Ciencias Económico-Administrativas y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es profesora del Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales y ha colaborado en proyectos de consultoría para gobiernos locales. Tiene publicaciones sobre estos temas a nivel nacional e internacional, y sus líneas de investigación se centran en el diseño y evaluación de política pública de gobiernos subnacionales.
Adelante, doctora Harum. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, agradecer a la División de Economía y Sociedad por la invitación a este espacio, también a mis compañeros panelistas. Y pues nada, me da muchísimo gusto. La doctora Patricia ya nos dio como un marco más amplio de los datos a nivel nacional y un poco en el caso de Jalisco. Y bueno, yo voy a, ya con toda esta información, partir de ahí. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ahí ya lo están viendo. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de pobreza, permítanme. Cuando hablamos de pobreza, pues nosotros debemos de entender que en México existe una estimación multidimensional de la pobreza. Entonces, en primera instancia, nosotros debemos entender que existe un componente relacionado con los ingresos de las personas. Y a través de este componente de ingreso, es entonces que para la estimación de la medición de la pobreza se estiman dos líneas. La primera es la línea de pobreza extrema por ingresos y la segunda es la línea de pobreza por ingresos. Entonces, estas dos líneas se estiman tanto para zonas urbanas como para zonas rurales. Entonces, como es una medición multidimensional, la otra dimensión tiene que ver con la existencia de lo que se denomina como las carencias sociales. Y Coneval define 6 carencias sociales, que ya un poquito en las infografías que presentó la doctora Patricia, ahí está, ¿sí? Las carencias de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacio en la vivienda, entre otras, que bueno, ahí ustedes pueden visualizar. Entonces, a través del cruce de estas dos dimensiones, es que nosotros podemos identificar a distintos elementos que son muy importantes cuando hablamos de desarrollo social y en este caso para poder entender un poco las estimaciones de pobreza que nos presentó el Coneval hace unos días. Entonces, en primera instancia, ya lo señaló la doctora Patricia, la definición de pobreza implica que la población tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y tiene al menos una carencia social, ¿sí? Pero la pobreza como tal, Coneval también la define como pobreza moderada o como pobreza extrema, ¿sí? En total, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de las dos, pero es importante hacer esta distinción, porque cuando hablamos de pobreza extrema, entonces estamos hablando de población que tiene un ingreso inferior a una línea de pobreza extrema por ingresos y tiene al menos 3 carencias sociales, ¿sí? Pero si se fijan, quedan algunos espacios dentro de este diagrama que también es importante considerar. Y aquí aparece otro concepto que yo considero que es fundamental, que es la vulnerabilidad. Entonces, tenemos también identificada, y que lo reporta Coneval, a la población vulnerable por carencias sociales, que es esta población que tiene al menos una carencia de las 6 que identifica, pero que su ingreso es mayor a la línea de pobreza por ingresos, ¿sí? Y también tenemos a otro grupo que será la población que es vulnerable por ingresos. Este es un grupo de población que no tiene carencias sociales, pero tiene un ingreso menor a la línea de pobreza por ingresos, ¿sí? Y entonces, al final tenemos otro grupo que es la población no pobre y no vulnerable, porque tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y no tiene carencias sociales. Entonces, si se fijan, tenemos distintos cuadrantes que es muy importante entender y analizar, porque a final de cuentas nos va a permitir también entender el diseño de la política de desarrollo social. Entonces, de acuerdo a los datos, cuando ya le ponemos la información o los resultados de la medición de la pobreza, como ya efectivamente lo señaló la doctora Patricia, pues tuvimos un incremento en Jalisco, estos son datos para Jalisco, tuvimos un incremento en la pobreza, tanto en la pobreza moderada como en la pobreza extrema. También tuvimos un incremento en la
población que es vulnerable por ingresos. Tuvimos la noticia buena, lo podemos llamar de alguna forma. También tuvimos un incremento en la población no pobre y no vulnerable. Y lo que, como ya señalaba también Patricia, lo que en primera instancia nosotros podemos entender como una noticia positiva, el hecho de que se redujera la población vulnerable por carencias sociales, pues tenemos que entender que esto no fue necesariamente así. Porque la diferencia es que sí, efectivamente, la población vulnerable con carencias sociales se redujo en 5.63 puntos porcentuales, pero de eso solamente el 0.55% pasó a la población no pobre y no vulnerable. Entonces, eso significa que este grupo de población tuvo una reducción en su ingreso, como ya lo señaló. Entonces, también es importante señalar que la población con al menos una carencia social se redujo, pero se incrementó la población con al menos 3 carencias sociales. Entonces, estos datos son importantes porque nos permite entender lo siguiente. Nosotros observamos, y ya tenemos estos cuadrantes definidos, ahí están los porcentajes, los datos del 2018. Pero para nosotros poder atender este problema, necesitamos construir una política de desarrollo social que atienda y que esté enfocada a la población que se encuentra en cada una de estas situaciones, porque no necesitan lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es un elemento que efectivamente lo vuelve complejo, pero que nosotros necesitamos considerar. Entonces, en primera instancia, al menos podemos identificar la existencia de 3 tipos, por decirlo de alguna forma, de política que en su conjunto interactúan y conformarían una política de desarrollo social integral. ¿A qué me refiero? Necesitamos una política de asistencia social que atienda a la población en pobreza extrema. Necesitamos una política de combate a la pobreza que atienda a la población en pobreza moderada, pero también necesitamos una política de atención a la vulnerabilidad que concentre sus esfuerzos en la solución de las carencias de la población, ¿sí? Para concentrarse en la población que se encuentra en este espacio y que no ocurra lo que nosotros estamos visualizando en los datos, ¿sí? Que la población que estaba vulnerable por carencias sociales pasa a situación de pobreza. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, siendo así, debemos entender que son 3 tipos de política que tienen 3 objetivos distintos. Entonces, en primera instancia, nosotros debemos de reconocer la política de asistencia social debe buscar, por decirlo de alguna forma, proporcionar los elementos mínimos para la subsistencia de la población. Porque estamos pensando que la población que está en pobreza extrema, como ya lo señalé, pues tiene un ingreso inferior a esta línea extrema y tiene al menos 3 carencias sociales. ¿Sí? Entonces, esta población necesita atención inmediata. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos la política de combate a la pobreza, donde no es solamente solucionar la pobreza o que deje de existir la pobreza. ¿Sí? Necesitamos pensar en la necesidad de garantizar los derechos sociales que están estipulados en la Constitución de la población para poder mejorar su situación. Y tenemos un tercer tipo de política, la política de atención a la vulnerabilidad. Y a mí me gusta mucho poder distinguir estos conceptos, porque cuando hablamos de vulnerabilidad o vulnerabilidad de manera especial, vulnerabilidad social, podemos encontrar toda una discusión al respecto, es muy amplia, pero a mí me gusta mucho la definición de la propuesta de Filgueira y Ferri, porque ellos señalan o contemplan la vulnerabilidad social en términos de que una persona se encuentra en vulnerabilidad social cuando no tiene los elementos necesarios o no tiene una capacidad de respuesta ante lo que ocurre en su entorno, ¿sí? Entonces, lo pensamos y lo traemos a nuestra situación y con los datos de
que ya presentamos. Entonces nosotros debemos entender que en realidad esto fue lo que ocurrió con la pandemia. Hubo un grupo de personas y de población muy importante que no tuvieron estos elementos para poder enfrentar este cambio que nos trajo la pandemia de COVID. Y entonces se incrementan, o sea, tenemos las carencias siguen allí y tenemos una reducción del ingreso. Y entonces tenemos población que antes era vulnerable y ahora se encuentra en situación de pobreza. Entonces, cuando identificamos que necesitamos 3 tipos de política distintos, con objetivos distintos para población en situaciones distintas, entonces es que nos enfrentamos a que, bueno, como ya lo señalé, necesitamos una política de asistencia social de acción inmediata que proporcione ingreso, o sea, más ingreso y que solucione y atienda las carencias sociales. Por otra parte, necesitamos toda esta política de combate a la pobreza que atienda el ingreso y las carencias, pero necesitamos otra política de atención a la vulnerabilidad que se concentre en solucionar estos problemas relacionados con las carencias sociales, que son estas 6 carencias, ¿sí? Dicho eso, si nosotros, en un ejercicio así muy rápido a través de la plataforma de mis programas, hice una revisión de las políticas y acciones del gobierno de Jalisco durante el año 2019, cruzando tanto estos 3 tipos de política que señalaba como las 6 carencias de Coneval. Y entonces en ese año había programas y acciones de política de asistencia social relacionados con salud y con alimentación. También teníamos política de combate a la pobreza con rezago educativo y política de vulnerabilidad relacionada con rezago educativo, salud, seguridad social, que está muy vinculada al empleo, de calidad de espacio de la vivienda y de acceso a servicios básicos de la vivienda. Entonces, estos son los programas y acciones que tenía el gobierno estatal en ese momento. Y nosotros observamos que hay muchos huequitos en nuestra tabla y nosotros podríamos pensar, bueno, pues no está siendo suficiente, no hay suficientes acciones. Pero algo que nosotros necesitamos entender y que ya también señaló el maestro Luis al inicio de su intervención es el gobierno, en este caso el Estado, no tiene que hacer todo. Hay muchos otros actores que están involucrados y otros órdenes de gobierno incluso que están involucrados en la atención de estas carencias sociales. De entrada, fácilmente nosotros podemos identificar el gobierno municipal, por lo establecido en el artículo 115 constitucional, pues él tiene la atribución de la provisión de los servicios públicos. Entonces, si nosotros queremos atender esa carencia, pues necesitamos fortalecer la provisión de los servicios públicos en los gobiernos municipales. También, por ejemplo, tenemos el gobierno federal, tiene toda una batería de programas relacionados principalmente con combate a la pobreza. Entonces, tenemos que entender cómo esta política y estos 3 tipos de políticos, la política de desarrollo social en su conjunto, trabaja con distintos actores, lo que nos lleva a la importancia de que exista una coordinación. Entonces, por lo pronto voy a dejarlo allí y pues nada, continuamos después y seguimos reflexionando en esto más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Harumi Rosas, que nos plantea que identifica como tres poblaciones objetivos dentro del tema de pobreza extrema, moderada y grupos vulnerables, ¿no? Que la doctora Patricia mencionaba que de esta población vulnerable pasaron a pobreza moderada parte de la población, y comenta la doctora Harumi, pues no había política de contención para que los vulnerables no cayeran a pobreza moderada. Obviamente, esto nos plantea retos como entidad federativa, al gobierno y a los distintos actores, cómo atender a esta población que ha caído en pobreza, en especial la de pobreza extrema, ¿no? Que requiere atención inmediata, pero seguramente atenderla de manera plena implicaría muchos recursos. Entonces también está esta parte de, me surge a mí la idea de, bueno,
¿Cómo están viendo la política estatal y federal? ¿Se complementan, van juntas, complementan a estas poblaciones, las atiende? ¿Es posible que el gobierno federal atienda a una población y el estatal a otra? La asistencia social, entonces, ¿cuál sería la intervención estratégica? Y bueno, ahora le daríamos la palabra al maestro Luis Aguirre, que seguramente tendrá algunas primeras reacciones a estos planteamientos de las profesoras. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Antonio Sánchez Bernal. La verdad que sí, muy enriquecedoras las presentaciones. Ojalá y nos las pudieran compartir, de la doctora Murriete, de la doctora Rosas. Hay muchos detalles que habría que revisar. Y precisamente en el seno del Consejo Jalisciense de Asistencia Social estamos en este momento trabajando en el desarrollo y en del plan de trabajo para estos 2 años y poder generar pues esas propuestas que como órgano consultivo pues nos mandata el Código de Asistencia Social en el Jalisco. Siendo muy puntual, me gustaría que nos pudieran platicar en sus próximas intervenciones las doctoras Murrieta y Rosas, 3 niveles de pobreza, y me diría también en la política de atención al tema de la vulnerabilidad, del combate a la pobreza y de la asistencia social que resaltó la doctora. Algunos parámetros y propuestas en específico de acciones con las cuales se pudiera, a través de la política pública de asistencia social, motivar o incentivar la participación y el involucramiento de la sociedad civil en su conjunto para organizarse a través de estas diferentes. En Jalisco existen más de 1,300 organizaciones sociales civiles en materia de asistencia social. Y una de nuestras responsabilidades en el Consejo precisamente es la certificación y la verificación del cumplimiento de sus objetos sociales para poder desempeñar esas tareas de asistencia social. Qué bueno que existan la inquietud, sobre todo del sector privado, de tener más la creación de nuevas organizaciones civiles en el tema de asistencia social. Sin embargo, pues tenemos 1,300 y muchas de ellas pues batallan en la obtención de fondos, de recursos, de trabajo, de manos para apoyar esa ardua tarea que es pues una verdadera vocación de servicio de estas organizaciones y que brindan asistencia social en el aspecto de salud, en el aspecto médico, en el aspecto de albergue, de asistencia social, de orfandad, alimenticio, en fin, de los diferentes educativo, por supuesto, también en la parte de inclusión social, en la parte de capacitación y de aspectos emocionales. Entonces, sí existe, afortunadamente, esa es la buena noticia en Jalisco, una sociedad civil que está interesada, que está organizada, que participa en la asistencia social del estado de Jalisco. Son 1,300 instituciones. Sin embargo, pues no están participando pues toda la población de Jalisco desde sus posibilidades y desde su trinchera. No están participando en estas organizaciones que ya se encuentran pues debidamente en proceso de certificación o ya certificadas. Muchas de estas tenemos prácticamente la mitad ya certificadas, las otras están en proceso,
que es parte de la función y de la responsabilidad que tiene el Consejo Jalisciense de Asistencia Social. Pero, ¿cuáles serían algunas de las propuestas que nos pudieran ayudar para que a través de la política pública pudiéramos lograr ese interés y esa participación con mayor sentido y con mayor responsabilidad social en esta tarea? Gracias. Muchísimas gracias al maestro Luis Aguirre. Le cedemos la palabra a la doctora Murrieta para la reacción al comentario del maestro Luis Aguirre. Adelante. Sí, gracias. Me voy a apoyar un poquito en nada más dos diapositivas, pero creo que de alguna manera sí hacen referencia a lo que estaban mencionando, ¿no? Y antes de entrar a esas dos diapositivas, nada más para hilar con lo anterior, me gustaría decir que a veces nos preguntamos si realmente la política ha estado fallando, ¿no? O si las organizaciones de la sociedad civil o el gobierno, esta articulación está fallando. Yo creo que los resultados que hay en los cambios en la pobreza, pues muchos de los problemas no es la falla, digamos, en sí, y menos de la sociedad civil, que efectivamente en Jalisco juega un papel muy importante. Yo creo que tenemos que subrayar los cambios de la política a nivel nacional y esta situación extraordinaria, ¿no? Y esto también explica, y es un poquito para tratar de encuadrar y irme hacia a responder lo que para responder el comentario, esta situación no pegó igual en el campo que en la ciudad por lo mismo, ¿no? O sea, sí fue, esta vez la pobreza pegó mucho más fuerte en zonas urbanas por esta vinculación que tiene con la parte del mercado laboral. Sí se nos vienen muchos retos. Sí está cambiando muy fuerte el mercado laboral y eso va a incidir en diferentes elementos. La educación va a ser un reto abismal porque ahorita no nos estamos dando cuenta del impacto tan fuerte. Va a ser un impacto mayor en unos años. Y bueno, ¿qué soluciones o qué propuestas podemos tener frente a este reto? Y quiero retomar estos puntos. Primero, la política tiene que mantenerse, tiene que seguir siendo focalizada, ¿sí? Tiene que seguir siendo, como bien lo mencionaba la doctora Harumi, tiene que atender las necesidades específicas de cada grupo, tomando en cuenta precisamente los retos particulares para el Estado. Y coincido con ella en la necesidad de garantizar estos elementos mínimos de subsistencia. O sea, la política social no se puede olvidar de esa parte, es como diría Sen, es un imperativo moral. No estamos hablando nada más no podemos dejar que la gente se nos siga viviendo en esas situaciones y vamos a tener que modificarla, vamos a tener que atender estos cambios de los que estaba hablando. Ya no nada más educación de calidad, hay que retomar la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, de la educación como educación para la vida, y eso implica esta vinculación, y empiezo a dar parte de la respuesta, con el sector privado y con otras organizaciones para poder articular la política y poder generar iniciativas que precisamente le ayuden a la gente para tener esta capacitación para la vida, por ejemplo. Que sea incluyente, seguimos dejando gente atrás, seguimos dejando grupos. Entonces, tratar de integrar a todos, ¿no? Y para esto implica definitivamente la alianza con otros sectores. Yo creo que la clave más fuerte, y esto se viene señalando desde hace muchísimos años, pero ahora más que nunca, es esta alianza entre sociedad civil, sector privado y gobierno en todos los niveles. Sí es cierto que los gobiernos municipales tienen funciones muy específicas, sí, que cumplan sus funciones, pero que se apoyen con los demás y que se articulen con los otros grupos. Y esto me va a brincar al último, tiene que ver con la alineación de la política social. Creo que esa sigue siendo una debilidad, no siempre está alineada. Cada quien está actuando tenemos mucha gente haciendo esfuerzos desde su propia esfera, sin quererse involucrar, nos sigue ganando el protagonismo, ser quienes implementamos la política, y en ese sentido, dices, ¿qué pueden hacer? Pues dialogar, interactuar,
y apoyarse, porque además el otro de los retos grandes que tenemos en función de las alianzas es que, dada la situación actual, la gente está involucrada más en sí mismo, en resolver sus problemas individuales. Hay menos recursos, los recursos sí están más escasos, las organizaciones están atendiendo a diferentes grupos y entonces hay más, digamos, hay más competencia por querer alcanzar esos apoyos sociales, ¿no? Entonces, sí tiene que estar más articulada para que no estemos 2 o 3 instancias depositando al mismo bote, sino que entre todos podamos cubrir todas las necesidades. Entonces, si no hay diálogo, si no hay trabajo en conjunto, yo creo que no vamos a poder salir tan fácilmente de esta situación. Tomaría en cuenta que la pobreza consiste en diversas dimensiones interrelacionadas. O sea, no podemos pensarla nada más como lo económico, como la educación o el empleo. Y también tenemos que tomar en cuenta que es flexible, es decir, se tiene que adaptar. Creo que una de las cosas, y retomando parte de lo que decía la doctora Harumi ahorita, algo que encontramos cuando empezamos a trabajar con la evaluación de los programas sociales es salieron muchos programas para el COVID, ¿no? Para atender el problema de COVID. Y la realidad es que eran programas que ya existían, que realmente no se adaptaron a la nueva situación y entonces tenías un programa de apoyo a COVID que significaba que eran recursos para poder meter tecnología o infraestructura en algo que no estaba necesariamente afectado por el COVID, ¿no? Entonces, ahí creo que en ese sentido sí debe de haber política que sea focalizada y adaptada al contexto en particular. Entonces, esto nos lleva pues, al siguiente cuestionamiento. ¿Necesitamos hacer cambios de fondo? Sí necesitamos hacer cambios de fondo. Hay algunos autores que dicen debemos dejar a un lado y ya no tomar en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos humanos. La verdad es que yo coincido más con lo que plantean Sachs y otros autores cuando hablan de pobreza y hablan de objetivos de desarrollo sostenible, de que no podemos tirarlos a la basura. Es un marco de referencia y es el marco de referencia que tenemos. Estas mediciones multidimensionales son los marcos de referencia que tenemos y nuestras metas están ahí en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que ver cómo abordarlos de una manera diferente. Sí, con eso sí estoy de acuerdo. Y en ese sentido ya no podemos pensar en política que atienda a la salud, que atienda a las personas con discapacidad, que atienda a las mujeres, a la gente más pobre. Tienes que pensar en elementos que a fuerzas van a ir articulados. Por ejemplo, Sachs propone articular educación, igualdad de género y desigualdad como un elemento que no lo puedes traer por fuera. Entonces, cierro nada más diciendo, tenemos que ajustar la política social y en la respuesta a Luis Aguirre, tenemos que dialogar, tenemos que alinear la política y tenemos que hacer una visión, una estrategia conjunta, no de manera aislada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Murrieta. Me gustó mucho su intervención y me puse a pensar en lo que enfrenta el maestro Luis Aguirre, que habló de más de 1,200 organizaciones de la sociedad civil que atienden la asistencia social, pero quizás unas están atendiendo a pobreza extrema, otras a moderada y otras a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, es un poco cómo articular esto si hablamos de que la asistencia social, pues son muchos de estos organismos de la sociedad civil surgen de manera espontánea ante un problema muy claro en una comunidad, en una generación, en una familia, etcétera. Se expanden y no nacen de una articulación, de un diseño de política. Entonces, bueno, creo que el maestro Luis Aguirre enfrentó un momento complejo cuando después de una pandemia o de un proceso así viene una crisis económica y un crecimiento de la pobreza. Pero bueno, ahora le pasamos la palabra a la doctora Harumi Rosas a ver qué le ha incentivado esta discusión y qué aportaciones puede hacer ella. Adelante, doctora. Gracias. No, bueno, definitivamente es un reto, pero yo creo que algo que debemos de reconocer, este espacio ya implica una oportunidad de discutir y de poner en la mesa el tema, ¿sí? Entonces, en primera instancia,
yo creo que el maestro Luis hablaba en un inicio sobre dónde está la motivación, ¿sí? Dónde encontrarla y cómo empezar, ¿no? Pero aquí yo creo que lo primero y lo que es bien importante, necesitamos reconocer la magnitud del problema y la necesidad de resolverlo y de tomar acciones al respecto. Reconocer este problema y hacer este reconocimiento amplio, o sea, difundir, o sea, la importancia de entender que necesitamos resolver este problema y atender a estos grupos de población. Y yo creo que en esta idea de, bueno, las asociaciones civiles pueden contribuir con un elemento fundamental, que es algo que no mencioné en mi intervención, pero que es bien importante, es cómo identificamos a estos grupos de población. Porque yo decía, bueno, tenemos un grupo al que necesitamos proporcionarle una política de asistencia social, otro de combate a la pobreza y otro de vulnerabilidad. Pero ¿cómo identificar esta población? ¿Sí? Ese es todo un reto cuando estamos hablando de diseño. Entonces, creo que aquí las asociaciones civiles pueden involucrarse y pueden participar. Lo que me lleva y a lo mejor va a sonar muy redundante, pero es esta necesidad de coordinar las acciones de todos los actores que están participando en la atención de este problema. ¿Sí? Tenemos seguramente no solo en el gobierno, ¿sí? Porque tenemos gobiernos municipales, el gobierno federal, todos están haciendo y tomando acciones distintas. Podemos encontrar que un gobierno municipal está tomando algunas acciones, otro gobierno municipal otras. Entonces, si lo vinculamos con las asociaciones civiles, necesitamos diálogo. Pero para ese diálogo hay algo fundamental, necesitamos liderazgo. ¿Sí? Alguien tiene que empezar, alguien tiene que comenzar a ponernos de acuerdo a la academia, a las asociaciones, a todos los participantes, a todos los que están involucrados en ese aspecto. Otro elemento que yo considero que es uno también de los retos importantes tiene que ver con necesitamos revisar el diseño de la política, como ya lo señalaron, y entender, necesitamos buscar complementariedad entre los programas, porque cuando estábamos nosotros hablando sobre carencias sociales, cuando estamos hablando de pobreza, nos estamos enfrentando a que es población que tiene es al menos una carencia, eso significa que tiene más de una carencia. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, cuando se diseñan los programas o las políticas en este caso, pues se piensa, como ya lo señalaba Patricia, a ver, esta es una política de salud. Y en muchas ocasiones hay bloqueos para la participación. Puedes participar en este programa si no participas en otro programa. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a bloquear, solamente estás atendiendo una carencia, pero hay población que necesita atención de 2, 3, 4, y necesitas entender que efectivamente los recursos son escasos, pero la situación es compleja y no es solo educación, no es solo salud, no es solo alimentación. Entonces debemos de hacer estos cambios, porque efectivamente, Patricia ha señalado algo bien importante, ahorita ya no es continuidad. Antes nos interesaba mucho la continuidad de los programas y de las políticas, pero yo creo que ahorita es fundamental entender que necesitamos hacer rediseño y responder a todas estas necesidades. Necesitamos generar, en un cuarto punto, necesitamos generar sistemas de información para dar seguimiento a la población. Necesitamos conocer los problemas a los que se enfrentan para poder proporcionar los apoyos que realmente se necesitan. Ojo, todo esto es muy complejo y ahorita probablemente cuando yo lo estoy diciendo suena muy fácil, pero es lo que se tiene que hacer. O al menos es lo que creo, en lo que necesitamos comenzar a pensar y a considerar. Entonces, también ya lo pusieron en esta mesa, pero creo que es bien importante. Necesitamos muchas evaluaciones, evaluar y evaluar y evaluar para poder tener información para la toma de decisiones, para poder entender qué es lo que está pasando ahorita, pero también entender qué es lo que pasó, ¿sí? Porque probablemente nosotros podemos suponer que efectivamente todos estos cambios en la medición de la pobreza tuvieron que ver con la pandemia, sí,
Pero, ¿qué pasaría si no hubiéramos tenido estos programas, estas acciones? A lo mejor los cambios hubieran sido más grandes, las variaciones. Y eso es algo que necesitamos entender para saber si estamos teniendo, si las acciones y los programas que se hacen desde los gobiernos o desde otros actores, en este caso las asociaciones civiles, pues están funcionando o no. ¿Qué resultados están generando? Y por último, algo que yo creo que va a ser fundamental y es muy importante, necesitamos pensar que las políticas también necesitan ser diferenciadas regionalmente. Entonces, por el momento no tenemos los datos de pobreza, de las mediciones de pobreza en los municipios. Me encantaría que cuando salieran pudiéramos retomar y tener otro espacio similar a este, donde pudiéramos discutir, porque los cambios también varían en términos de las regiones. Entonces, también es algo que necesitamos considerar para responder a lo que está ocurriendo en nuestro contexto. Entonces, creo que ya hablé demasiado, lo voy a dejar aquí, una disculpa. Gracias, doctora Harumi Rosa. Sí, bueno, ahí nos planteó varios, me quedo mucho con la idea de qué tanto, y es una pregunta para el maestro Luis Aguirre, qué tanto se evalúa a los organismos de la sociedad civil, de qué tanto se evalúa cómo están transformando con sus acciones la vida de las personas, ¿no? Y qué tanto están logrando las metas que las organizaciones se plantean, si tienen los recursos, digo, obviamente que no, pero si tienen el mínimo como para cumplir las metas que se están planteando, ¿no? Y de dónde, y creo que también Luis Aguirre nos ha planteado la idea de que se tiene que involucrar toda la sociedad porque la pobreza es un problema de todos, ¿no? Aunque, y es bien interesante, quizás algún día deberíamos de promover, pues que estuvieran aquí también la parte de los que impulsan el crecimiento de la economía, ¿no? Porque parece ser que la pobreza no está directamente relacionada con la economía, pero sabemos que sí, que por razones de manejo, pues se hace esta división, pero sabemos que está relacionada con cómo están los mercados de trabajo, el crecimiento de la economía, etcétera. Pero bueno, eso sería complejizar más. Pero bueno, ¿cuál sería, si gustan, tenemos 2 minutos para cada uno para cerrar sus ideas finales. Y de nuevo, pues les agradezco mucho y ya al final me gustaría hacer una idea final de qué rescatamos de este webinar. Adelante, maestro Luis Aguirre. Muchas gracias, doctor Sánchez Bernal. La verdad que me encantó este segundo bloque de intervenciones. Tomé muchas notas. Ojalá me puedan regalar la grabación de este webinar, porque coincido completamente con la doctora Murrieta. El tema de la política social tiene que ser una política focalizada. En el sector empresarial, en la industria, creemos que cuando hay algún problema es importante, como bien señalaba la doctora Rosas, entender dónde está ese problema, conocerlo, que no nos dé pena aceptar que tenemos un problema, hacerlo del conocimiento del entorno, porque muchas veces la solución sale de ese mismo proceso. Las alternativas, la ayuda, sale de las mismas personas que están involucradas en la problemática y poner los elementos o generar las condiciones para apoyar esa alternativa de solución es lo más sencillo. Lo difícil es encontrar qué hacer para resolver el problema. Entonces, también coincido de que hoy el tema, más que el tema de la competencia, es el tema de la colaboración. Yo creo que algo que nos estamos aprendiendo de esta pandemia mundial es cómo colaboramos todos. Sabemos que estamos inmersos en los diferentes ámbitos de la sociedad, en una competencia constante por mercado, por economía, y coincido perfectamente con lo que decía el doctor Sánchez Bernal. Para mí la mejor política social es el empleo.
porque ese es la oportunidad que cada quien con su conocimiento, con sus habilidades, con sus capacidades, puede mostrar su talento, desarrollarlo, llevarlo a cabo y percibir un ingreso digno para poder generar los satisfactores que le permitan ser felices, que les permitan ser útiles en la sociedad. Y esa parte de esa alianza con otros sectores que decía la doctora Murrieta es clave. Y ahí pues tenemos afortunadamente dentro del Consejo Jalisciense grandes líderes y participantes del sector productivo y de los diferentes sectores productivos de Jalisco que participan con una gran responsabilidad y con un gran compromiso social. Y definitivamente creo que el reto mayor es la alineación de la política social que decía la doctora Murrieta. Por ello, una de las propuestas que estamos impulsando desde el Consejo es cómo podemos utilizar. Jalisco es innovación, Jalisco es tecnología, Jalisco es talento. ¿Cómo podemos utilizar este talento tecnológico a través de las plataformas digitales para poder generar un sistema de información? Para poder lograr la participación de la sociedad tiene que haber confianza, y para que haya confianza tiene que haber información al alcance de todos, transparencia. Yo quiero ayudar a alguien, a alguna organización, qué hace, quién es, a qué se dedica, cuáles son los casos de éxito para poder aportar. Y por eso queremos impulsar, aprovechando la vinculación de un servidor con el sector de alta tecnología en Jalisco, en una plataforma digital donde precisamente podamos generar ese espacio, esa ventana de tecnología donde puedan asomarse quienes estén interesados en sumarse, apoyar, desde el tema económico hasta con el tema del tiempo. Necesitamos contadores para que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil en el manejo de sus finanzas, de sus reportes contables, de su presentación de pagos de impuestos. Necesitamos a los notarios para que puedan también generar las actas de asambleas que se requiere como cualquier asociación civil, que deben de cumplir con el marco legal al respecto. Necesitamos de jóvenes, de niños, de hombres y de mujeres que estén dispuestos a donarnos de su tiempo para apoyar en los albergues, en las casas hogares, en las charlas de capacitación, de asesorías, en fin. Por eso creemos que a través de esta ventana o esta plataforma digital podemos estar también conociendo y evaluando lo que decía la doctora Rosas, para poder evaluar y medir si están cumpliendo o no con el objeto social estas organizaciones sociales, esas organizaciones civiles de la sociedad, y generar esa confianza para incentivar la participación, y entre todos es más fácil poder cerrar la brecha de desigualdad en el Estado. Muchísimas gracias, el maestro Luis Aguirre. Doctora Murrieta, ¿quisiera hacer alguna intervención de cierre, por favor? Yo nada más quiero cerrar con un par de puntos. El primero, creo que si algo le he aprendido a la iniciativa privada en los últimos 2 años que he estado como más metida con ellos, es la necesidad de menos análisis a veces y más acción, ¿no? El análisis te puede llevar a la parálisis, y creo que a veces los académicos caemos en eso, y creo que en estos momentos necesitamos un equilibrio entre ambas cosas. O sea, sí necesitamos sentarnos a pensar las cosas, a planear, ¿sí? Pero no podemos perdernos tratando de definir cosas e ideas. O sea, en educación simplemente es ya basta discutir si deben o no volver a la escuela. Más bien veamos cómo le vamos a hacer para que puedan volver a la escuela, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tenemos que ver
qué es lo que podemos hacer para resolver los problemas que nos están enfrentando. No si existen o no los problemas, no, por supuesto no en el sentido en que lo decía la doctora Harumi. Creo que los diagnósticos tienen que estar muy claros y muy bien definidos y debemos de encontrar muy bien cuál es el problema, pero más en términos conceptuales o definiciones, eso creo que hay que acelerarnos un poquito más, retomar ahí a la iniciativa privada. También creo que no debemos de olvidarnos en esta articulación y esta necesidad de la que estaba hablando Luis Aguirre sobre cómo las empresas o la industria requiere a la gente. Es cierto, la industria requiere a la gente y la gente requiere de las empresas. El empleo va a llegar por las empresas dependen de sus colaboradores para poder mantenerse. Entonces, una empresa se puede paralizar por un problema de salud de su gente. Entonces, no son elementos aislados. Tenemos que trabajar definitivamente de manera articulada y cuidar que no se paralice precisamente el Estado, el país, por traer estas visiones aisladas o individualizadas. Finalmente, pues bueno, cerrar con este día efectivamente Jalisco, y bueno, créeme que ahora que nuevamente he estado metiéndome como en otro sector más allá de lo social, sobre el desarrollo económico en México, y la verdad es que el potencial que tiene Jalisco lo tienen pocos estados. Hay gente sumamente talentosa, sumamente capaz de hacer cosas por este país. Pues no dejemos que se nos vayan, porque muchos se nos están yendo, y no abandonemos a la gente. Trabajemos de manera articulada y creo que podemos llegar muy, muy lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Murrieta. Bueno, pues le cedemos la palabra para su última intervención a la doctora Harumi Rosas. Gracias. Pues yo realmente coincido con lo que se ha señalado, con lo que hemos estado discutiendo en este espacio. Realmente creo que sí necesitamos un cambio en la política de desarrollo social. Necesitamos tener una estructura más clara de estos tres tipos de política de los que hablaba, para poder entender qué es lo que necesitamos atender, ¿sí? Y esta idea de la colaboración es fundamental, ya lo hemos señalado, es muy importante para poder lograr esta complementariedad de la que estábamos hablando, ¿sí? No estar replicando esfuerzos, no estar replicando recursos, no tiene mucho sentido. Necesitamos mayor comunicación, como lo señala, necesitamos liderazgo, necesitamos todos esos elementos que nos permitan poder buscar o atender estos problemas, ¿sí? Necesitamos, y en esta idea de la colaboración, me queda esta reflexión. O sea, realmente necesitamos salir de nuestra esfera donde cotidianamente trabajamos para colaborar y para contribuir a la solución de estos problemas y a la mejora de la política de desarrollo social. Y pues muchísimas gracias por la invitación al espacio. Pues muchísimas gracias a la intervención de la doctora Harumi Rosas. Bueno, con esto le agradecemos mucho a nuestros tres invitados. Realmente ha sido un webinar muy interesante de un tema fundamental para la calidad de vida de los habitantes de Jalisco. Agradecemos mucho y pues a través de mi persona, el maestro Gustavo Padilla Montes le quiere hacer al maestro Luis Aguirre pues una cordial invitación a fortalecer la colaboración entre el CUSEA y el Consejo de Asistencia Social de Jalisco, y mostrar que por la plataforma Economía de Jalisco, con expertas como las dos profesoras que hoy presentaron y que tienen un módulo sobre políticas públicas en la plataforma Economía de Jalisco, están generando información y dando elementos para la toma de decisiones, y esperamos que sea el inicio de una colaboración con el Consejo. Parte de nuestras expertas para el Consejo estamos a la disposición de buscar una colaboración más sólida en pos pues, de atender este problema tan importante para Jalisco. Pues les agradecemos a todos los que nos siguieron por las redes sociales y agradecemos también al equipo técnico que hace posible
estos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El ofrecimiento, quiero felicitar al CUSEA porque yo soy egresado de ahí y nunca había visto como ahora, y ahorita que comentaba la doctora Murrieta, una participación, un involucramiento tanto de este centro universitario en el sector productivo de Jalisco. Y eso es muy importante porque tenemos que ir de la mano en el pensar, en el idear las mejores técnicas, los mejores procedimientos, pero sí ir actuando y pensando. Entonces, esa parte los felicito por esa gran iniciativa que encabeza el rector del Centro Universitario, Gustavo Padilla Montes, y pues encantado de tener a la doctora Rosa, a la doctora Murrieta como asesoras del Consejo. Bienvenidas. Muchísimas gracias. A la orden. Que estés muy bien. Buenas tardes. Un placer. Hasta luego. Gracias.